Bienvenidos entonces a esta segunda clase del curso de homilética bíblica. Agradecemos al Señor, agradecemos a Dios por la bendición que nos da de poder reunirnos virtualmente y poder tener la bendición de poder compartir nuevamente este curso que esperamos en Dios que sea de bendición para todos nosotros. La semana pasada estuvimos viendo algunas clases introductorias a lo relacionado a la homilética y estuvimos aprendiendo algunos conceptos y concientizando la necesidad que existe de la homilética bíblica. Hoy hablaremos un poquito sobre la predicación bíblica, hablaremos un poquito sobre el predicador para prepararnos y así en las próximas clases ya poder meternos de lleno a ver los diferentes tipos de sermones bíblicos. Tendremos el tiempo también hoy de poder realizar algunos ejercicios que esperamos en Dios que nos puedan servir de acuerdo a lo que estaremos viendo en clase. Sean bienvenidos entonces, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder reunirnos y esperamos en Dios que todos podamos ser bendecidos. Y comencemos de una vez. Comenzaremos viendo cuál es la finalidad, cuál es el propósito de la predicación. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que nosotros debemos de tener en mente cuando nosotros predicamos, ¿verdad? El contenido, la finalidad de la predicación. No es complicado, no es difícil, es muy sencillo definir cuál es el contenido de la predicación cristiana. Y resumimos que sencillamente el contenido de la predicación cristiana es una sola persona y es Cristo Jesús. En nuestras predicaciones, en nuestros sermones, nosotros vamos a poder hablar de la vida, de la enseñanza, de la muerte, resurrección, de la ascensión a los cielos de Cristo Jesús. Ese es el contenido de la predicación cristiana. Debe ser Cristo Jesús. Por medio de la vida, la enseñanza, la muerte, la resurrección, la ascensión de los cielos de Jesucristo, vamos nosotros a poder enseñar doctrina, vamos nosotros a poder guiar a las personas, vamos nosotros a poder corregir de acuerdo a todos estos elementos, ¿verdad? Que este debe ser el objetivo principal. En esos elementos consistió, por ejemplo, el primer sermón registrado en la historia de la iglesia, aquel que dirigió Pedro en Hechos capítulo 22 al versículo 36. Jesús de Nazaret, hombre acreditado por Dios con hechos poderosos, maravillas y señales, entregado por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, clavado en la cruz por manos de inicuos, resucitado por Dios y exaltado a la diestra de Dios Padre en los cielos. Es uno de los versículos que aparecen en todo este pasaje de Hechos capítulo 2, versículo 22 al 36, en donde vemos que el contenido total de esta primera predicación del apóstol Pedro, en ese momento, después de la ascensión de Cristo, nos vamos a dar cuenta que su base primordial es Cristo Esa debe seguir siendo la base de todos los predicadores, Cristo Jesús. La semana pasada, haciendo conciencia de la necesidad que existe en la homilética bíblica, estuvimos platicando que entendemos que existe una crisis en la iglesia cristiana. Y parte de esa crisis también tiene que ver con la predicación, con la predicación. La predicación en la iglesia debe ser prioritaria. Y no solamente eso, sino que también la forma de predicar, la manera, el propósito que tenga en nuestra iglesia. Y cuando nosotros predicamos, nuestro contenido, nuestro propósito principal debe ser debe ser el de Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, hermanos, Cristo Jesús debe ser el contenido, el propósito principal de nuestra predicación.
de estos acontecimientos que encontramos en la Biblia, de acuerdo a la vida de Jesucristo, se desprenden todas y cada una de las doctrinas del cristianismo. ¿Sí? En la Biblia encontramos todo lo que tiene que ver con Cristo. Ya parte de estos estudios que compartimos, hace unos meses se compartió el curso de Introducción al Antiguo Testamento. Quien no lo ha podido recibir, puede tener la oportunidad de recibirlo nuevamente cuando estemos nuevamente dando ese curso. Y se recordarán, los que recibieron la clase, que el Antiguo Testamento es una preparación, un preámbulo para la venida de Cristo. O sea que en el Antiguo Testamento también se habla de Cristo Jesús. Cuando hablamos que en la Biblia encontramos todo lo relacionado a Cristo Jesús, no estamos hablando solo del Nuevo Testamento, hablamos también del Antiguo Testamento. Y entonces, todos los acontecimientos encontrados en la Biblia tienen que ver con las doctrinas del cristianismo. El predicador no puede apartarse de este programa importante. Segunda de Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice no nos predicamos a nosotros mismos? O sea que el predicador no le incumbe anunciar sus propias ideas, y menos aún ideas extrañas o ajenas a la doctrina del Evangelio. ¿Sí? Lo que el predicador debe hacer, según 2 Corintios capítulo 4 y versículo 5, es predicar a Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Y eso también lo que nosotros podemos encontrar en Gálatas capítulo, perdón, capítulo 1, versículo 6 al 8. Y eso dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio diferente al que hemos anunciado, es anatema, dice. Entonces, hermanos, no, el predicador tiene un objetivo, un contenido específico, y es Cristo Jesús. Tristemente, nos hemos encontrado en la actualidad con predicadores que toman el precioso tiempo del mensaje, de la predicación, para poder transmitir sus propias ideas, sus propios ideales. Y debemos de tener cuidado con ello, porque el predicador no puede apartarse de este objetivo, de este contenido específico que es Cristo Jesús. Y menos aún, algunas ideas extrañas que no tienen nada que ver con el mensaje de Jesucristo. La fe que salva, es una respuesta personal que está más allá de la competencia del predicador. ¿Sí? No se puede conferir ni crear. Cuando nosotros predicamos, nosotros queremos, tratamos de que las personas que nos escuchan puedan ser salvas. Pero nosotros tenemos un trabajo. Pero no está en nosotros el poder conferir ni crear ese don de fe para que las personas puedan ser salvas. Nosotros solo trasladamos el mensaje, pero el que al final de todo la persona acepta el mensaje para ser salva es un don de Dios. Tiene que ver con la vida eterna. Y el Espíritu Santo es el que pone esa disposición a los oyentes. Nosotros como predicadores solamente arrojamos la semilla de la salvación sobre los diferentes terrenos del mundo, o sea, los diferentes terrenos de las personas. Y las personas deciden cómo escuchar, cómo llevar a la práctica. La predicación es un instrumento de siembra. Dios, agente causal del crecimiento. El predicador debe importar, debe exhortar, debe rogar, debe razonar, debe clamar, pero el predicador no puede manipular. El predicador no puede utilizar sus sentimientos o emociones esperando o creyendo que puede hacer aquellas cosas que solo Dios puede hacer. ¿Sí? Aquellas cosas que solo nuestro Señor con su soberanía
puede realizar en el corazón de cada una de las personas. Segunda de Corintios 2:17 nos dice, porque no somos, como muchos, traficantes de la palabra de Dios. Más bien, con sinceridad y como parte de Dios, hablamos delante de Dios en Cristo. Miren qué tremendo versículo. No somos traficantes de la palabra, dice. Más bien, somos con sinceridad de parte de Dios, hablamos delante de Dios en Cristo, ¿sí? Y es que al final de todo, hermanos, es Dios quien llama mediante los predicadores. Y entonces, así como tendremos oportunidad de ver, la responsabilidad de estos es prepararse de la mejor manera posible, con toda su alma y con toda su mente, con toda su fuerza y con todo su corazón. De la formación del predicador dependerá que se facilite la mediación entre Dios y el hombre o que la entorpezcan, ¿verdad? Pero tiene que ver con la preparación que tenga el predicador mismo. Pero al final de todo, es Dios quien pone en el corazón de las personas el don de la salvación. Entonces, hermanos, ¿cuál es el contenido de la predicación? Es Cristo. Es Cristo. Ese debe ser nuestro contenido. Todo lo que aparece en la Biblia relacionado a la vida, a la enseñanza, a la preparación, a la crucifixión, a la ascensión, todo lo que encontramos en la Biblia de Cristo Jesús se desprende de todo ello, todas las doctrinas del cristianismo. No necesitamos más. Es Cristo Jesús. Nunca lo olvide. Nunca se olvide de ello. Así que cuando usted esté predicando, debe de recordar esta palabra, hacer conciencia y pensar. Es de Cristo Jesús quien está predicando. Es de Cristo Jesús quien es su base en su enseñanza, en su palabra. Es importante que deje oír apropiadamente la palabra de Dios, porque aunque no sepamos lo que ocurre en ese momento, es de todo cierto que Dios hace eficaz la palabra. Debemos de remitirnos a Dios. La predicación, cuando es verdadera, es un acto de Dios y llega a los oídos de los oyentes con poder. ¿Sí? La predicación es verdadera, es un acto de Dios y llega a los oídos de los oyentes, llega con poder. Isaías 55, 10 y 11 nos dice, porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual envíe. Cuando nosotros somos responsables de transmitir la palabra de Dios, Dios va a actuar en el corazón de cada una de las personas. Dios va a actuar en el corazón de cada una de ellas, convenciendo y trayendo salvación a la vida de ellos. Debe ser el objetivo primordial y ese es el contenido, hermanos, de nuestras predicaciones, de nuestra predicación. Cristo Jesús debe ser el contenido de toda nuestra predicación. Y entonces existe una finalidad. ¿Cuál es el contenido de nuestra predicación? Cristo. Cristo. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con su vida, con su historia, todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con lo relacionado a Cristo en la Biblia, nos va a servir para que nosotros podamos enseñar nuestra doctrina, guiar, aconsejar, instruir, pero todo debe ser relacionado a Cristo Jesús. Ese es el contenido. Y entonces hay una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la predicación? ¿Cuál es nuestro fin cuando predicamos? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro propósito? Es enseñar y difundir la fe cristiana.
enseñar y difundir la fe cristiana. Eso es nuestro objetivo. Hermanos, muchas veces surgen diferentes tipos de necesidades en nuestras iglesias. Y hay veces que utilizamos el tiempo para poder hablarles de algunas cosas importantes para el bien de nuestra iglesia, para el bien de nuestro ministerio. Pero no olvide, el contenido de la predicación es Cristo y la finalidad de la predicación es enseñar y difundir la fe cristiana. Si usted quiere utilizar un tiempo en la iglesia para poder hablar de otras cosas, ábrase otro espacio. Pero no utilice el tiempo de la predicación para hablar de algo del cual el contenido no es Cristo y su finalidad no sea enseñar y difundir la fe cristiana. Nuestra finalidad en la predicación es difundir, es enseñar la fe cristiana y debe hacerse con lenguaje vivo y ardiente para que con pasión los que escuchan se sientan movidos, se sientan persuadidos a dar el paso de la fe a una dedicación más plena a Cristo. Por eso, Hechos 2:37 dice, hermanos, ¿qué haremos? Preguntaron aquellos cuando escucharon la predicación del apóstol Pedro en esa primera predicación de los apóstoles al inicio de la iglesia primitiva. ¿Qué haremos? Dijeron después de haber escuchado la predicación con pasión, con lenguaje vivo y ardiente que Pedro hizo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice en Hechos 16:30, aquel centurión cuando escuchó la palabra de Dios. O sea, la predicación, hermanos, no es la exposición de ciertas ideas, de cierto conocimiento, no es la exposición de una tesis para comunicar solamente cierta información. La predicación tampoco es una charla con fines didácticos o con fines morales. La predicación no puede ser una charla con fines o ideales políticos, con fines o ideales sociales. La predicación es una llamada urgente con una finalidad práctica, mover la voluntad humana a inquirir por su salvación y por la santidad. La finalidad de la predicación es enseñar y difundir la fe cristiana con lenguaje vivo y ardiente. Baden Baxter, después de una larga vida dedicada a la predicación, dijo lo siguiente: el único propósito de la predicación es influir sobre las personas. La prueba definitiva de la eficacia de la predicación es esta: ¿qué cambios han ocurrido en la vida de las personas que me han escuchado predicar? Miren qué interesante lo que él dice, lo que dice Baden Baxter. ¿Sí? Dice, ¿qué cambios han ocurrido en la vida de las personas que me han escuchado predicar? Joseph Ford Newton, quien es descrito como un señor del lenguaje, un maestro de un estilo personal que podría escribirse como proeza poética. También rico en imágenes y frases causadoras, humor y color, dijo, John Bishop, dijo, el test de cualquier sermón es la nota regenerativa que hace vibrar al oyente con la exposición de la palabra de Dios, mediante una persona tierna, confiada y amante. ¿Qué nos dicen estos tres personajes? Que, hermanos, ¿sí? El único propósito de la predicación es influir sobre las personas. Nos está diciendo, mis hermanos, que la predicación es un arte y tiene que hacerse con pasión. Debe de hacer vibrar a aquellos que escuchan con pasión y ser movidos. ¿Para qué? Para que ellos puedan aceptar a Cristo como Salvador. ¿Cuál es el contenido de la predicación? Cristo. ¿Cuál es la finalidad de la predicación? Enseñar y difundir la fe cristiana. Enseñar y difundir la fe cristiana. Que la finalidad de la predicación sea mover la voluntad de quien escucha para realizar aquello que se le propone. No quiere decir que tenga que ir desprovista de argumento doctrinal y caer en un sentimentalismo que se presta a la manipulación emocional. Dese cuenta lo siguiente: Bayer Baxter decía que el único propósito de la predicación es influir sobre la vida de las personas. Pero esta línea de influir sobre las personas no es no es manipulación emocional, no es solamente una charla que toque las emociones de las personas, no, sino que al final de todo
es mover el corazón de las personas para que de acuerdo a su propia voluntad se inclinen a reconocer a Cristo como Salvador. Dice 2 Corintios 13:8, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y es que el sermón, cuando tiene un sólido armazón teológico, va a poder hablar correctamente de todo lo que tiene que ver con Cristo Jesús. El contenido de nuestras predicaciones debe de ser, amados hermanos, Cristo Jesús. Y la finalidad de nuestras predicaciones tienen que ser predicar y enseñar y difundir la fe cristiana. Eso, esa debe de ser para todos nosotros. Esa es la finalidad importantísima que debe de existir en la vida en el momento de que nosotros prediquemos. Continuemos. Siguiendo hablando de la finalidad de la predicación, hermanos, la teología no nos ilumina solamente en lo que se refiere al contenido de la Escritura, sino también en lo que atañe al valor salvífico de cada doctrina. En la meditación de las doctrinas que se desprenden de la Biblia, la teología descubre su alcance, ya que el propósito de la revelación de Dios es librarnos del pecado y compartir de la vida de su Hijo con nosotros. Cuando nosotros decimos que el contenido debe ser Cristo Jesús, de ahí se desprenden todas las doctrinas, porque si el contenido es Cristo, vamos a predicar en contra del pecado, porque Cristo mismo habló del alejamiento que tenemos que tener del pecado. Sí, esas verdades que son materia constante de predicación son enriquecidas por el estudio teológico, al mostrar la dimensión y relación interna del sistema bíblico, donde cada verdad está orientada aquí a nuestra experiencia. La teología debe de estar al servicio de la vida. La teología debe de ser predicable. Si existe teología que solamente deja teoría, si hay personas que estudian teología solamente para obtener conocimiento, pero no para poder entender y conocer de Cristo Jesús, y no es carismática, o sea, la palabra carisma viene de práctica, o sea, no es llevada a la práctica durante nuestros sermones, entonces puede ser una teología vacía. La teología nos va a ayudar a poder entender de mejor manera al mismo Cristo Jesús. La predicación que se sustenta en la teología cumple su misión de la mejor manera, con un efecto duradero. La fe cristiana se dirige al hombre en su integridad. La fe cristiana se dirige al ser humano, al alma, al corazón, a la mente y a la voluntad. Mediante la predicación se busca iluminar la inteligencia, tocando el corazón, porque en el corazón está la vida y está la raíz del conocimiento. De modo que la voluntad se aplique a buscar y seguir el camino que conduce a la vida eterna. La predicación, hermanos, no puede reducirse sencillamente a lecciones de corte religioso que no toquen el corazón de las personas y que no busquen a difundir la fe cristiana para que ellos puedan mover y aceptar a Cristo. La predicación no puede reducirse a sencillo contenido moral, contenido ético, teológico, ni a una exposición personal de verdad. El púlpito no es una cátedra para la discusión o información académica. El púlpito no debe ser el lugar para poder exponer ideologías políticas. El púlpito es un campo de batalla donde la personalidad del predicador se enfrenta a otras personalidades en las que trata de influir mediante el poder de la palabra de Cristo Jesús. Ese es el púlpito y ese o esa debe de ser el mensaje de la palabra de Dios. La predicación tiene que ser interesante, tiene que ser didáctica, pero debe ser ordenada, debe de ser o movilizar la voluntad de los oyentes. Les decía que la clase pasada y esta aún estamos en unas especies de introducciones. La semana pasada vimos conceptos. En esta ocasión estamos viendo un poco sobre el contenido de la finalidad del predicador. Próximamente ya veremos
los diferentes tipos de sermones que existen, cómo poder hacer ciertos bosquejos. Por eso decimos que, que la predicación debe ser ordenada, ¿sí? Para que los oyentes sistemáticamente puedan saber escuchar las enseñanzas y así poder llevarlas a la práctica. Debe ser interesante, debe ser didáctica, pero debe ser ordenada. San Agustín hace suyo estos principios y recomienda a los predicadores cristianos lo siguiente. Y dice así, dijo un maestro de elocuencia y dijo la verdad, que el orador debe de hablar de tal modo que enseñe, que deleite y que mueva. Mire lo que dice San Agustín, que el predicador debe enseñar, debe deleitar y debe de mover. Y añade San Agustín, el enseñar es propio de la necesidad, el deleitar de la amenidad y el mover de la victoria. Y aún así añade, así como se ha de deleitar el auditorio a fin de que atienda a lo que oye, del mismo modo se le ha de convencer para que se mueva a ejecutar lo que ha oído. ¿Qué está diciendo San Agustín? Que los predicadores, hermanos, debemos nosotros de deleitar, debemos de hablar, enseñando, deleitando. ¿Pero para qué? Para que las personas que escuchen puedan convencerse, para que puedan después ejecutar, hermanos, lo que ellos ya aprendieron. Por eso es necesario entonces que puedan ellos escuchar una predicación con pasión intensa para que ellos puedan hacerlo de esa manera. Tomás de Aquino reproduce también esa misma idea desde su amplio saber teológico e insiste en la triple función de la predicación: instruir el entendimiento de la palabra de Dios, provoca el afecto del oyente para oírla y para mover la voluntad, para determinarse a amar y para poder cumplir lo aprendido, dice Tomás de Aquino. Interesante lo que termina diciendo. Hemos entendido entonces, hermanos, que el contenido de la predicación es Cristo Jesús, que la finalidad de la predicación, mis amados hermanos, no es otra más que enseñar, difundir la fe cristiana, pero con un lenguaje vivo, con un lenguaje ardiente, con un, con un lenguaje en el cual podamos nosotros enseñar, deleitar y mover el corazón de las personas para que ellos puedan aceptar a Cristo como su Salvador, para que puedan convencerse ellos mismos. Por eso es lo que dice Tomás de Aquino con la triple función de la predicación, que debe de instruir el entendimiento, debe provocar el afecto del oyente para oírla y mover la voluntad y entonces determinar, amar y cumplir lo aprendido. Eso termina diciendo eh, eh, Tomás de Aquino, entendiendo entonces el propósito de la predicación. ¿Me puede dar una participación? Ahora despuesito, hermano, porque ya iniciamos ahorita con el punto. Despuesito. Correcto. Bueno, pues. Vamos a ver ahorita algo muy importante, algo muy importante. Después que anteriormente platicamos sobre la finalidad, sobre el contenido de la predicación bíblica, escuchamos los consejos que se nos daban. Ahora veamos, la fuente de la predicación bíblica sobre todas las cosas, hermanos, es la Biblia, es la Sagrada Escritura, ¿sí? Es la Sagrada Escritura. La Biblia debe de ser, mis amados hermanos, la fuente de nuestra predicación bíblica. Triste y lastimosamente, hay mucha confusión que existe, hermano, por mucho desconocimiento de la palabra de Dios. Y hay mucho analfabetismo bíblico. Tristemente, hermanos, el analfabetismo bíblico no solamente existe en los oyentes, sino que también en los propios predicadores. La Biblia es sin discusión el libro del predicador, el texto fundamental que la regula, que la justifica y que fundamenta a ese predicador. No hay otro. La Biblia, dado su carácter inspirado por Dios, formalmente a la iglesia como norma de vida, lo es también por su fuerza religiosa que despierta en los oyentes, ¿sí?
Pero hermanos, la Biblia debe saber utilizarse. Hay algo muy importante, hermanos. La Biblia debe de utilizarse de acuerdo al lenguaje original que se escribe la Biblia. Debemos de tratar la manera de identificar cuál fue el lenguaje original que los escritores dieron. Y debemos de tener cuidado de no darle una mala interpretación, para no dar un mensaje que la Biblia no dice o que la Biblia no enseña. Porque entonces, mis hermanos, ese ha sido el error por el cual han surgido ideologías o doctrinas erradas, porque hay mucho analfabetismo bíblico. Los que me han escuchado lo menciono continuamente y le digo, hay tanto error que existe, que todavía se escuchan púlpitos en donde hay pastores que dicen, la Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Tristemente todavía hay personas que utilizan esta frase que no aparece en la Biblia por ninguna parte, sino que es una frase budista, una frase de la religión budista, y que alguien se la adjudicó y alguien dijo, la Biblia dice, cuando la Biblia no lo menciona absolutamente para nada. Contrariamente, hermanos, la Biblia dice otras cosas. La Biblia dice que Dios es enemigo del que es amigo del mundo. La Biblia dice que el que tiene iniquidad en su corazón tiene enemistad con Dios, contrariamente a ello. Y por eso hay mucha gente confundida. Hay mucha gente que acucha su pecado porque dice al final, no, es que el pastor dice que la Biblia dice que él ama al pecador, pero odia mi pecado, entonces me ama. No, el pecador no está viviendo en la burbuja de amor de Dios. La Biblia no expresa eso. Pero como hay un analfabetismo bíblico, un pastor lo escuchó y alguien más lo dijo. En la clase de interpretación, en la clase de hermenéutica, mencionamos mucho, por ejemplo, aquella famosa línea, porque ni es un versículo completo de segunda de Corintios, donde dice, la letra mata y el espíritu vivifica. Que es un versículo totalmente, ni es versículo, porque no toman el versículo completo, sino toman una línea. Lo sacan totalmente de su contexto. Y he escuchado a predicadores que dicen, porque la letra mata, o sea que el estudio de la teología mata y el espíritu vivifica. Y es totalmente sacado de su contexto, porque leyéndolo con otras herramientas, con otras versiones y leyendo sencillamente el contexto literario, que son los versículos antes y versículos después, vamos a entender que lo que está diciendo es que la ley, la del Antiguo Testamento mata. Letra traducido al griego original en que está escrito, está hablando de la ley mata, y el espíritu es la gracia del Nuevo Testamento, es la que da vida. Sencillamente es eso, pero ocurre una mala interpretación. ¿Por qué? Porque muchas personas que no conocen correctamente lo que dicen las Sagradas Escrituras. Si el púlpito es la parte más avanzada de la tierra, porque eso dice Herman Melville, ¿verdad?, y conduce al mundo, la Biblia es la carta de navegación del predicador. En ella encuentra la suma de lo que debe creer y expone a los oyentes. Es triste y es lamentable que algunas iglesias toleren en el púlpito personas con escasos conocimientos bíblicos. Es igualmente lamentable que el predicador recurra a la Biblia como un arsenal de extraer materiales para un sermón dirigido a los demás, sin advertir que su cita más importante no es cuando se coloca delante de una congregación, sino cuando se postra delante de Dios y su palabra. Hay lastimosamente personas que sin tener conocimiento bíblico solamente toman versículos de la Biblia para predicar sin conocer realmente lo que el autor de esos versículos quiso decir, por no hacer un estudio correcto de la palabra de Dios, y entonces se cometen grandes errores. Tomar versículos sueltos de la Biblia sin conocer el contexto real de lo que se lo dijo puede caer en un peligro bastante grande. Es preciso evitar el peligro de estudiar la Biblia solo para predicar. Primero, los predicadores debemos de alimentarnos nosotros mismos. Esa debe ser la mejor preparación de un sermón. La palabra de Dios debería ocupar la mente y el corazón del predicador como una preparación previa a la predicación. Se ha comprobado que uno de los peligros del ministerio es que en su preocupación por encontrar algo interesante para la congregación, descuide su formación. El predicador, antes de subirse al púlpito y poder predicar a las personas, ya se tuvo que haber predicado a sí mismo cuando estuvo estudiando el capítulo, los textos que estuvo predicando. Si Dios tiene una tarea que realizar en el mundo, comienza con la persona que va a predicar la palabra de Dios.
Es ahí donde inicia, es ahí donde predica. Por eso, Hechos 20:27 dice que toda escritura es consejo de Dios y debe ser predicado fielmente, sin renunciar a nada. Cuando seleccionamos de la escritura las doctrinas que solamente nos agradan y pasamos por alto aquellas que nos disgustan, aquellas que encontramos difícil, nos vemos culpables de negar a la familia algunas de las provisiones que el dueño de la casa ha preparado. Algunos no solamente quitan algo de la escritura, sino que añaden algo. Y esto pues es triste, tengamos cuidado. Prediquemos la Biblia en su totalidad, predicémosla de la mejor manera. Y ya vamos a entrar de lleno en las siguientes clases a poder ver los diferentes sermones que existen para poder identificar correctamente cómo debemos hacer, para poder predicar todo el texto sin dejar algunas cosas importantes de lado y así predicar lo que realmente la palabra de Dios nos dice. La obra del Espíritu Santo es producir resultados. El predicador es solamente predicar con inteligencia, predicar con sabiduría. Nosotros predicamos con inteligencia y con sabiduría y el Espíritu Santo se encarga de realizar lo demás. Debemos de ser sabios, prudentes, juiciosos. Debemos de saber emplear el conocimiento adquirido, aplicado con sentido común a cada nueva circunstancia, a cada novedad a la que se enfrenta el pueblo de Dios. Por medio de la predicación de la palabra de Dios, vamos a poder interpretar y dar correctamente el alimento instruido y desafiado a una vida auténtica y cristiana, cuya clave es Cristo Jesús en el interior de cada creyente. Hermano, Hermano Maynor, le escucho. sí, interesante la plática y la enseñanza. Solo viene a mi mente algo relacionado también al tema, en cuestión de que algunos hermanos han dicho que sienten el llamado de Dios para predicar y por ende también liderar una iglesia. Hay algunos aquí en este territorio que se han ido de ciertas iglesias con el afán aquel de tener un grupo y liderarlo, porque como repito, ellos han dicho que han sentido el llamado y no así tienen aquello de querer esforzarse para estudiar, ¿verdad? Entonces, esa es la otra situación que se da en cuanto a esto de predicar y pastorear a la vez también, hermano. Por supuesto que el llamado es importante, porque alguien que no tenga el llamado de Dios puede prepararse, puede estudiar, puede tener una licenciatura, un doctorado, pero no tiene el llamado de Dios, todo ese estudio va a quedar vacío. Esos son otros temas, ¿verdad? Porque hoy estamos hablando de la predicación como tal. Sin embargo, de acuerdo a su comentario, pues hablamos de eso. El llamado es importantísimo, el llamado es prioritario, pero con el llamado también viene la preparación, ¿verdad? Si alguien tiene un llamado, tiene que poder prepararse, tiene que tener un compromiso, una responsabilidad de tener la mejor preparación para poder dirigir lo que Dios le está indicando, dirigir lo que Dios le está dando. De acuerdo a lo que usted dice, hermano, en el cual hayan personas que se han salido indicando que tienen un llamado, pues solamente de acuerdo a lo poquito que me indica, no le puedo dar una respuesta como tal, como decir ellos están mal o ellos están bien. Podría decir que si Dios llama a alguien de un lugar para que haga algo, lo puede hacer. Por supuesto que lo puede realizar. Y puede ser que tal vez algunos, movidos solamente por sus emociones, puedan querer hacer algo cuando Dios nos lo está pidiendo. También puede suceder, ¿verdad? Todo depende tal vez de la persona. Pero usted mencionó algo muy importante y claro que sí, el llamado es la parte más importante. Porque pueden existir muchas personas con una gran preparación, pero sin el llamado de Dios, entonces todo ese conocimiento va a quedar vacío. Gracias, hermano Maynor. Seguimos platicando un ratito. Miremos ahora la función del predicador. Vivimos en una sociedad basada en la producción material. Vivimos en una sociedad basada en el éxito económico. Y lastimosamente, esta sociedad material en la que vivimos mira a las iglesias y mira a sus ministerios como seres irrelevantes para la sociedad. Lastimosamente, muchos pastores sufren una crisis de identidad. Entonces, así como hay muchos pastores, hay muchas personas que buscan un ministerio como tal, hay personas que entonces eh, eh, se olvidan de quiénes son realmente y de cuál es su llamado principal. ¿Sí? Se ven enfocados a justificar su labor
Y entonces comienzan a poder darle prioridad a otras cosas que no es la predicación. Y entonces comienzan a poder justificar su labor haciendo labor social, ayudando en otros tipos de programas de rehabilitación y un montón de cosas que existen. Que está bien que se haga, por supuesto, porque la iglesia, aparte también de poder dar alimento espiritual, puede ayudar a otras comunidades a hacer. Pero su prioridad debe ser la formación de sus miembros por medio de la predicación bíblica. Eso debe ser importante, ¿sí? Podemos nosotros tener otros departamentos en nuestras iglesias, y otras cosas que se pueden realizar, pero amados hermanos, no podemos nosotros dejar a un lado o quitarle la prioridad a la predicación bíblica. La predicación bíblica debe de ser bastante importante para nuestras iglesias, para nuestros ministerios. El doctor Martin Lawrence fue un médico de profesión. En el hospital de Londres trabajó en 1927, cuando no había muchos médicos. En ese entonces había muy pocos, pero tenía una carrera prometedora. Era un médico muy famoso y muy reconocido, pero renunció a su gran sueldo, renunció a su gran carrera para dedicarse al ministerio. Él fue a un sur de Gales y muchos años ahí dejó todo por el ministerio. ¿Sí? Él en su momento dijo lo siguiente: no he dejado nada, hablando de su profesión, he recibido todo, lo tengo todo por el mayor honor que Dios puede conferir a un hombre, ser un heraldo de su palabra. Hermanos, los predicadores debemos de sentirnos comprometidos, responsables, pero a la vez también orgullosos de la gran bendición que tenemos de tener este ministerio, de tener este llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es una bendición. Hay muchas personas, como decía hermano Magno anteriormente, que han tratado la manera de salir de ciertos lugares para buscar otros grupos y hacer sus propias iglesias, pero ya no se escucha mucho en aquellos niños y jóvenes cuando alguien se les pregunta y dice: ¿qué querés cuando sea grande? Un predicador, un pastor. Pareciera que eso se ha olvidado, pareciera que hay otras cosas materialistas que están en la mente de las personas en la actualidad, pero deberíamos de darle nosotros, deberíamos de entender nosotros la gran labor que tenemos como predicadores. El pecado se introduce en las relaciones humanas y busca intereses propios. Y es necesario entonces una voz que clame contra la codicia, es necesario una voz que clame contra la avaricia. ¿Sí? En un mundo en valle de lágrimas, una voz que hable de condenación, una voz que ofrezca perdón, una voz que denuncie la insolidaridad mientras indica el camino de la reconciliación. Una voz que de parte de Dios haga presente la realidad de Dios encarnada en Jesucristo. Y debemos de los predicadores de poder tener esa función en ese tiempo difícil. No debemos de menospreciar nuestro ministerio. Hay tiempo de crisis actualmente, pero los predicadores solamente necesitamos saber una cosa. No debemos nosotros de avergonzarnos del evangelio. Debemos de entender que es poder de Dios para salvación. Y en la calidad de testigo, el predicador no puede avergonzarse de dar testimonio a su Señor en ningún momento, sino como de mucho orgullo. Debemos de entender la gran labor que tenemos y poder vivir comprometidamente realizando nuestra función como predicador. El predicador actual se enfrenta a una sociedad que ha perdido el sentimiento de pecado. En este momento, hermanos, vivimos en un tiempo que la Biblia lo había profetizado. Un tiempo en el que todo se le dice, todo se le llama bueno, y que lo malo se le llama bueno, lo bueno se le llama malo. Nos enfrentamos a una sociedad que todo lo cuestiona, incluido en el propio ministerio. El predicador cristiano no puede basarse en la respetabilidad de la iglesia, sino que el predicador cristiano debe de poder dedicarse por completo y entregar su vida a este precioso llamado. Cuando exponemos las escrituras a los oyentes, los predicadores debemos de entender que nuestra misión principal consiste en presentar a Cristo, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. El Salvador que no se ha retirado a ningún rincón del universo, sino que vive en medio de los suyos. La mejor predicación es la que remite a Cristo, la que la señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al hacerlo, no lo hace de modo histórico, sino que hacemos
predicamos a Cristo de acuerdo a lo que indica la palabra de Dios. Por eso Hebreos 13:8 dice que es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de todos los siglos. Y debemos de entonces de poder predicar de esa manera a Cristo Jesús. Cuando la mente del predicador se sienta en la mente de Cristo, debemos de tener entonces la mente de él para poder predicar la palabra que trata de él. Cuando la mente del predicador tiene la mente de Cristo en su corazón, se produce el milagro de la comunicación espiritual. Las personas comienzan a entender el mensaje de Cristo. Las palabras de la Escritura se convierten en faros que iluminan la experiencia humana y le guían a una mayor aproximación de la realidad. Al vincular el texto escrito a la vida del oyente, la letra de la Biblia se convierte en un espíritu vivificante. Y para lograrlo, debemos de hincar nuestras rodillas en oración, debemos de poder hincar nuestros codos estudiando la Biblia, debemos de haber caminado durante un tiempo en compañía de Dios y de los hombres. Nunca nosotros debemos de olvidar para poder tener la mente de Cristo en nuestros corazones. Nuestros sermones no deben de quedarse para la galería ni para la academia. Nuestros sermones son para la gente, aquella a la que Cristo busca. Debemos de predicar con los pies en la tierra. El predicador, más que nadie, debe de imitar a Cristo. Debe cubrir sus sandalias con el polvo de los caminos de este mundo. El predicador, hermanos, debe de mezclarse con la gente, caminar con ella en su alegría y en su pena. Debe de participar en las inquietudes y angustias. Debe conocer a las personas, bajarse a las nubes sublimes del pensamiento abstracto y doctrinal, hecho a base de fórmulas, relaciones verbales y pisar fuerte en la tierra, donde la realidad es el último tribunal de toda la verdad. El gran predicador medieval, Francisco Exímenes, dice en su Ars Praedicandi que la comunicación de la palabra divina debe ser, en primer lugar, escuche, fervorosa, o sea, con fervor, con fuego, con pasión, espaciosa, devota, moral, prudente y ordenada. El fervor es lo que conduce a la oratoria, a la elocuencia, pues no solamente por lo fundamental, por la bondad del fondo, sino la expresión templada y cordial que mueve los corazones. Luego, espaciosa para quedar mejor comprendida, devota, edificante, pues el sermón debe mirar a Dios y no al éxito. El sermón debe ser prudente, en atención al auditorio, ordenada para claridad de la exposición y sobre todo debe de ser breve. Eso debe ser parte de lo que el predicador debe tener de acuerdo a su propia función. Estamos llegando al final de esta enseñanza. Agradezco mucho a cada una de las personas presentes. Dios les bendiga bastante.